El segundo aspecto que debemos considerar en cuanto al análisis del concepto de sociedad son los denominados elementos generales y los llamados elementos específicos del contrato de sociedad. Allí en el programa, a través de la unidad 6, nosotros tenemos distinguidos. Los elementos generales del contrato de sociedad son aquellos elementos que el contrato que la sociedad comparte con el resto de los contratos. Allí tenemos el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. El consentimiento es un elemento general que debe ser un consentimiento pleno y libre que se puede otorgar en la República Argentina a partir de adquirida la mayoría de edad. La mayoría de edad en la República Argentina se adquiere a partir de los 18 años conforme el Código Civil y Comercial, y a partir de esa edad entonces tenemos reconocido por el ordenamiento jurídico la posibilidad de prestar el consentimiento para la constitución de sociedad. Obviamente hay distintos supuestos donde una persona o un menor de edad puede llegar a adquirir la condición de socio, por ejemplo, por el fallecimiento. Fallece el padre, que es socio de una sociedad, y lo heredan sus hijos. En ese caso, bueno, la ley regula los supuestos en los artículos referidos a la adquisición de los menores de edad, donde pueden formar parte del contrato de sociedad y en su condición de menor bajo determinadas condiciones que impone el ordenamiento jurídico. El objeto, a su vez, se vincula con el acto o la categoría de actos que se propone realizar la sociedad. Ya el artículo 11, en uno de sus incisos como elemento del acto constitutivo, exige que ese objeto sea preciso y determinado. Objeto preciso significa que deben estar delimitadas las categorías de actos o el acto o los actos que se propone realizar la sociedad, ¿sí? Objeto preciso quiere decir que ese objeto debe estar delimitado, de allí que no sean admisibles en la redacción de cláusulas tales como actividades afines u otras que podemos redactar en las cláusulas del objeto. Eso no estaría admitido por la ley porque no satisface la exigencia de preciso. Y a su vez delimitado, determinado, significa que debe haber una delimitación en el cumplimiento de esas actividades. De allí que no podríamos consignar, por ejemplo, y otras, o cualquier otra en la redacción de una cláusula relativa al objeto. El otro elemento general muy particular en el contrato de sociedad es el vinculado a la causa. La causa del contrato de sociedad es ese ánimo de colaboración activa hacia el cumplimiento del fin, del cumplimiento del objeto, y la participación en los beneficios y la soportación de las deudas como elemento esencial como elemento específico del contrato de sociedad. Y en cuanto a la forma, la misma está regulada a partir de los artículos 4 y 5 de la Ley de Sociedades, donde lo vamos a ver que se admite la constitución por instrumento público o instrumento privado, y que obvio, como estos instrumentos van a ser inscriptos en un registro, si fueran otorgados por instrumento público deben ser ratificados ante el registro público en el caso de que fueran otorgados por instrumento privado o ratificados por los otorgantes. Una norma particular es la vinculada al artículo 167, que tiene una preeminencia por arriba del artículo 4 en cuanto a la constitución de sociedades anónimas, ya que allí la exigencia es de instrumento público. Después, más adelante en las clases, vamos a disponer esta diferenciación entre instrumento público y escritura pública, porque la Autoridad de Contralor de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, entiende que instrumento público en el artículo 167 es precisamente escritura pública.
que no es la interpretación del artículo de la autoridad local, es decir, la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, ya que la presentación del instrumento ante la autoridad de Contralor, que tiene una naturaleza administrativa, se conformaría un expediente y allí está si es satisfecha la exigencia del instrumento público en la actuación administrativa. ¿Qué podemos decir de los elementos generales del contrato de sociedad? Entre los elementos generales tenemos la pluralidad de partes, que esta pluralidad, originalmente se exige en realidad en los contratos de sociedad la existencia de dos o más partes, con excepción de la unipersonalidad genética admitida para la sociedad anónima unipersonal y para la SAS en la ley de capital emprendedor. Allí también está admitida la unipersonalidad genética. Obviamente que la circunstancia que el ordenamiento jurídico admita la existencia de sociedades de un solo socio, torna virtualmente inútil cualquiera de las discusiones que sosteníamos durante mucho tiempo si esa pluralidad de partes tenía que ser sustancial o meramente formal. ¿A qué me refiero? A que existen muchas sociedades donde la participación de un socio adquiere un 99% de participación en el capital o un 99,5% y existía otro socio con una participación muy exigua. Entonces la pregunta que se hacía la doctrina y la jurisprudencia es si frente a esa exigua participación existe en realidad pluralidad de partes, es decir, si usted tiene una sociedad de un 99% contra un 1 o de un 99,5% contra un 0,5% de participación. En realidad esa discusión entiendo que virtualmente no tiene sentido en la medida que el ordenamiento jurídico argentino reconoce, a partir del régimen de la unificación y la modificación a la Ley General de Sociedades del año 2015, admite la sociedad de un solo socio. La tipicidad es otro de los elementos esenciales. Los tipos son estas preestructuras normativas predispuestas por la ley, donde los socios o las partes a los fines de ejecutar su actividad pueden adoptar uno de los mismos. Estos son los tipos. El principio de tipicidad, que en el derogado régimen tenía una naturaleza de orden público y de una gran rigurosidad en el sistema de la ley, a tal punto que el derogado artículo 17 fulminaba con la nulidad a aquellas sociedades que eran atípicas, es decir, que no respetaban el principio de tipicidad. Entonces eso ha sido atenuado en la actualidad porque primero, que el artículo 17 ya no fulmina con la nulidad a la sociedad típica, sino que directamente en el artículo 17 dice o sostiene que la violación de la tipicidad somete a esa sociedad al régimen del capítulo de la sección cuarta, es decir, la sociedad simple o la sociedad residual o la sociedad del capítulo cuarto, que están reguladas del artículo 22 al artículo 23, 24 y 25 de la Ley de Sociedades. De tal manera que esa tipicidad, que si bien es una cuestión de orden público y es un principio del ordenamiento jurídico, ya no tiene la rigurosidad que tenía en el derogado régimen. El otro elemento esencial del contrato de sociedad son los aportes. Los aportes son las prestaciones que los socios se comprometen a efectuar a favor de la sociedad. Nosotros tenemos dos tipos de aportes. Sin ese aporte, reitero, no hay socio, no hay sociedad.
Esos aportes en el sistema argentino pueden consistir en obligaciones de dar, sumas de dinero o cosas, o servicios, o prestación de servicios efectuados por los socios a favor de la sociedad. Obviamente que existen determinados tipos, como las sociedades de responsabilidad limitada o las sociedades anónimas, donde la ley solo admite obligaciones de dar como contenido del tipo, como exigencia del tipo, y por lo tanto solo esas prestaciones de dar en propiedad o dinero pueden ser admisibles como prestaciones especiales. Pero en general, en las sociedades en general, las prestaciones pueden ser de dar o de hacer. La suma del valor de esos aportes, de los aportes en especie, nos arrojará una cifra. Y allí tenemos la otra noción especial del contrato de sociedad, que es la de el capital social. El capital social es la cifra resultante de la suma del valor de los aportes en especie, de las obligaciones de dar, o en dinero de dar, y eso nos arrojará una cifra. Debemos acá tener presente que la noción de capital es una noción estrictamente jurídica, no es económica, pese a que nosotros utilizamos en nuestra jerga habitual la cuestión vinculada al concepto de capital o capital como sentido económico, pero no, nosotros acá el capital lo vemos como una noción estrictamente jurídica, y ese capital es una cifra resultante de la suma del valor de los aportes en especie, y esa cifra es la que nos arroja el capital social. Esa cifra a su vez de capital social podrá dividirse luego en fracciones, depende del tipo societario, y así se dividirá en partes de interés para las sociedades personalistas, en cuotas para la sociedad de responsabilidad limitada y en acciones para la sociedad por acciones. Los dos elementos siguientes o finales especiales del contrato de sociedad constituyen la participación en los beneficios y la soportación en las pérdidas. Sin participación en los beneficios y soportación de las pérdidas no tenemos socios y no hay sociedad, como lo mencionamos, y esto está directamente vinculado con las cláusulas que nulifican en el artículo 13, las cláusulas declaradas nulas, y la affectio societatis, que es el último elemento que tradicionalmente la doctrina señala como un elemento del contrato de sociedad. En realidad, la affectio societatis, o este ánimo de formar parte del contrato de sociedad, es claramente un elemento de las sociedades personalistas, porque ya en las sociedades de capital, como la anónima o en la SRL, en los aspectos más esenciales, no podemos sostener que en realidad el affectio societatis constituya un elemento del contrato de sociedad, sino que lo revalorizamos en las sociedades personales. Muchas gracias.